Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Juan Andrés y les doy la más cordial bienvenida a este podcast, otro capítulo más de nuestra revista y negocio, Entre Café y Negocio, aludiendo un poco al juego de letras de nuestra revista. Estoy con mi querida Constanza. ¿Cómo estáis, Connie? Bien, ¿y tú, Juan Andrés? Bien, gracias. Aquí estamos en otro capítulo con un gran invitado y quiero darle la palabra a Constanza, que va a hacer su introducción, así que espero disfruten este gran capítulo que hemos hecho para ustedes. Sí, la verdad que hoy día nos acompaña un tremendo referente hoy en día en distintas áreas. Uno, porque él es escritor, guionista, asesor chileno de varias empresas y que está absolutamente también involucrado en el tema de inteligencia artificial. Hoy nos acompaña Julio Rojas. Muy bienvenido, Julio. Bienvenido, Julio. Gracias por la invitación. ¿No? Bueno, él es muy conocido por su audioserie Caso 63, el podcast más escuchado en Latinoamérica, que además fue traducido a distintos idiomas, ¿no es verdad? Sí. Sí. Y bueno, también por su película La vida de los peces. Y bueno, hoy día con el lanzamiento de su nuevo libro sobre inteligencia artificial, El fin del futuro. Muy bienvenido, Julio. Muchas gracias por esta invitación y hablar de estas cosas tan que parecen de ciencia ficción, pero son reales. Pero son reales, cada vez más reales, sí. Primero cuéntanos un poco de ti, Julio, o sea, cómo llegas Oye, a mí me encantó que es un dentista que se ha replanteado y hoy día abarca todo. Cuéntanos un poquito cómo nace todo esto, porque obviamente es una carrera del área de la salud que Sí, no es claro. tan como podría ser comunicaciones, pero Claro. cuéntanos Pero- cómo nace todo este proyecto tuyo. Exacto. Lo primero que la mayoría de mis compañeros dentistas ya casi no trabajan como dentistas, sino que hacen otras cosas, son pintores. Claro. Parece que hay como una pulsión en... Bueno, ¿Pero es un factor común? es un factor común que Mira, no parece sabía. que estar tan concentrado en un lugar tan pequeño hace que tu cabeza explote y haces cosas diferentes. Pero yo comencé siempre a escribir antes de ser dentista. Desde el colegio escribía siempre. Ya. Y era como un hábito, una rutina. Tenía un buen profesor que es súper Te importante. inspiró un profesor Es tan importante. en el eso. colegio. Exacto. ¿Te has fijado que una palabra genera futuro? Sí. Y alguien te dice, no, escribís mal, listo, se acabó todo. Oye, escribís súper bien, tienes que seguir, pum, es una energía. Por eso es tan importante, quizás, como a veces me escribe gente y yo digo, no, aunque escriba mal, digo, ok, mira, se puede mejorar, pero sigue adelante. Y porque uno Para nunca que no sabe. te Uno nunca determinen, sabe. exacto. Aparte que estamos llenos de historias en las redes sociales o gente que es súper famosa, eso como Robert De Niro que dice, sí, mi profesor me dijo que no servía para nada. Eso es típico, sí. Sí. No, pero qué bueno, porque eso ayuda un montón a que muchas otras personas que también estudiaron, a mí, te digo, como experiencia, también mi mamá quería que yo fuera dentista, y después me gustaron las comunicaciones y ser el tema biológico Puedes saltar ahora dentista. claro, y ahora podría devolver a ser dentista, pero no. Hacer un cambio. Las comunicaciones, el periodismo, las relaciones públicas que me encantan, así que nada. Te Claro. felicito, me encanta. Cuéntanos un poquito de lo que has hecho, cuáles son los proyectos que más exitosos. El caso 63 es uno de los grandes. También tienes La vida de los peces, que es una Sí. película que también ha repercutido harto. Cuéntanos un poquito de tu historia y qué se vienen en estos proyectos. Ok, bueno, mira, siempre me gustó la ciencia ficción desde que estudiaba ontología. Mi tesis fue de un programa en esos años, de un programa de inteligencia artificial para diagnosticar patologías. Así que yo era como bien nerd y me gustaba mucho el cine de ciencia ficción, sobre todo. Me gustaba mucho el cine, pero sobre todo el cine de ciencia ficción. Y me gustaba escribir. Y en un momento, en una actividad social, conozco a una Siendo universitario, siendo universitario, recién saliendo ya. de la universidad, a una pareja de cineastas chilenos que tenía una productora y ellos me invitan a un curso de guión. Y yo no sabía nada, así que yo fui feliz y entendí cómo se podía contar historias mediante las palabras. Las películas se escriben primero, pero es una escritura totalmente diferente al mundo de la literatura o al mundo de la poesía o otras áreas de la expresión escrita, sino que es súper objetivo. Por ejemplo, si alguien va a una ventana, no se dice Beatriz fue a la ventana y lloró porque estaba desgarrada y con el corazón partido, sino que es Beatriz mira por la ventana y se queda en silencio, nada más. Y uno comprende todo. Eso me encantó. Ya. Y así que fui haciendo pruebas y pruebas y finalmente yo tenía una clase, me invitaron a una escuela de cine a dictar una clase de cine y ahí empecé con mi carrera.
Así que alguien me invitó tenía un alumno muy aventajado, que era Matías Vice, y le escribí su primer guión, que se llama Sábado. A él le escribiste el primer guión. Exacto. Espérate, ¿nunca trabajaste como dentista Sí, entonces? trabajé como Ah, ya. muchos años. Ya. Trabajé 9 años como dentista y me gustaba ¿Te mucho. gustaba? Pero escuchaba más las historias de los pacientes que... Claro, ahí sacaba el narrativo. Y ahí sacaba la El historia. diagnóstico. No, esta cuestión El no, diagnóstico. no, no, Plasmar y todo. Claro, porque el tema del escribir, cuando tú sabes que eso se va a plasmar en algo que la gente va a ver, es distinto a cuando a una narrativa en donde la gente va a imaginar Claro. cosas que está leyendo. Exacto. Tú no puedes andar con subtítulos diciendo, mira, Claro. él entró enojado porque su padre lo llamó. No, eso solamente es los hechos, que básicamente es la percepción humana. Cuando uno está acá y uno lee a la gente, no hay subtítulo abajo que dice, ya, lo que pasa es que aquí tengo que comportarme bien o aquí yo estoy triste por algo. Uno intuye eso y es lo mismo que pasa en el cine. Y por eso se Interpretas. interpreta. Claro. Mm. Oye, Julio, y bueno, y lo primero que siempre relacionado a la ciencia ficción, Sí. todo lo que tú escribías. No. Escribía cosas de parejas. Escribía puras cosas de parejas y dramas humanos de pareja. Escribí una película que se llama En la cama. Escribí un grupo de soldados jóvenes en la trinchera porque había una guerra con Argentina. Escribí cosas que tenían que ver con lo que sucede en una fiesta cuando alguien se va. Esa es la que ganó el Goya, La vida de los peces. Ujú. Escribí una tragedia de un matrimonio con una pérdida de un hijo. Siempre parejas como el núcleo Del desarrollo de la historia. claro. Y también, cuando pasé a la ciencia ficción, escribí una audioserie de una pareja. Y sigue siendo en pareja. Claro. En el caso de 63, Sí. no necesariamente pareja amorosa, sino que la relación. Sí, también, porque... Sí, también hay. claro. Cuando se habla de audioserie, Ya. ¿qué te refieres con audioserie? También es una serie que se va escuchando y también la gente lo va imaginando. Se parece a ¿Un libro? las telenovelas, Antigua, como a las telenovelas o radionovelas. Antiguas radionovelas. Una historia. Exacto. Te cuento una historia, hay actores que están representando eso y se utiliza la ancestral habilidad del ser humano de generar una narración. La imaginación. Y imaginas frente a una fogata todo lo lo que pasa. Es muy potente, Sí. es muy potente porque cada uno hace su Sí. propia historia y genera una sensación no de agotamiento. Cuando uno ve muchas películas queda un poco agotado, muchas pantallas. Esto no, esto te enciende la cabeza. Yo encuentro hoy día fundamental que haya vuelto esto del post, o sea, no vuelto lo de audionovelas Claro, en un podcast, porque la gente ha perdido la imaginación. claro. La gente hoy día está muy acostumbrada a que te entreguen la información procesada y el podcast ha hecho que uno vuelva a esto de poder imaginarse cada uno en su forma y poder volarse un poco, retomar. Hoy día yo creo retomar. que estamos un poco llenos de estímulos por todos lados. Sí. Entonces no hay una dirección propia en la mente que tú digas, ¿sabes qué? Oye, en cambio, el tema escrito, podcast, bueno, igual hemos tenido que volver un tema del audio, el podcast, a lo visual, porque hoy día los podcasts, la mayoría son visuales y se transmiten también también Claro, los vamos a transmitir claro. nosotros por Exacto. canales digitales, que la gente vea lo que está haciendo el otro. Pero este no, porque, bueno, yo he hecho varios. Hice uno de una que se llama Retornados, que era una base marciana que fracasa y vuelven. Y tienen un protocolo de la compañía, dice que no tienen que contar lo que pasó arriba. Y un terapeuta en 10 sesiones empieza a averiguar que sus pacientes mienten y que hay un secreto. Te fijas que eso no tiene que ser visto porque uno tiene que imaginar lo que está pasando, como entrar en un juego narrativo. Y también escribí unas cosas de terror, como que se llamaba Quemar tu casa, y que les fue muy bien. A todos les ha ido bastante bien, por suerte, porque el terror es muy audible también. Entonces, cuando uno andaba en vacaciones, con los primos, con amigos, en carpa, y lo primero que pasa es que alguien empieza a contar una Una historia, historia de terror. Y genera un ambiente totalmente Claro que distinto. sí, uno se Sí. imagina todo. Sí. Oye, ¿alguna vez te imaginaste que ibas a llegar a tener este nivel de éxito, de audiencia, de reconocimientos en todos los ámbitos? O sea, en tus podcasts, en tus series, en tus libros, que, no sé, iba a tener un podcast en Estados Unidos relatado por Julian Moore, por ejemplo. ¿Alguna Claro. vez lo imaginaste? No lo ¿Cómo imaginé. llegaste a todo esto? ¿Qué Em, crees tú que ocurrió que Llega éxito? desde la irresponsabilidad de no haber estudiado ninguna carrera formal de las artes, sino que siempre sentirme como un invitado jugando un poco con los géneros y explorando géneros.
cuando uno viene de afuera de ser dentista, tienes ciertas licencias de equivocarte, te puedes Ujú. equivocar, puedes innovar, puedes hacer leceras, porque por último no es tu ámbito de experiencia. Y creo que eso me enseñó a ser un poco más libre en las narrativas. Nunca me esperé que le fuera bien a Caso 63, ni en realidad ni a nada de lo que he hecho, porque siempre es un juego donde uno nunca espera nada, pero sí hay algo que uno tiene que esperar, que a uno a lo menos le guste y que uno sea de alguna manera consecuente con lo que te gusta. A mí me gusta contar historias mínimas, pero que tengan una connotación súper grande. ¿Siempre te ha gustado el resultado que has logrado? ¿O alguna tú dices, no, Caso 63 quizás no le tenía poca fe y fue tremendo No, yo le tenía éxito? mucha fe personal, pero en mi familia mis hijos tampoco la vieron mucho, la escucharon mucho, después la escucharon, pero al comienzo no. Em, Mis amigos tampoco la escucharon mucho y yo pensé que no le iba a escuchar nadie, y lo cual me tenía súper aliviado, porque pensé, Pero fue lo sí, voy contrario. a zafar de esto y nada, y le empezó a ir súper bien. Oye, pero sí, mira, acá está. Adaptada en India, Brasil y Estados Unidos, premiada por el New York Times y premios Honda 2022. Mm. Y títulos recientes. O sea, yo creo que... ¿Cuál crees tú que fue la clave que la hizo mayor o más exitosa que las demás? Creo que la incertidumbre por el futuro. ¿Ya? Mm. Veníamos saliendo bueno, estábamos en pandemia, mucha gente la escuchó en pandemia, yo la escribí en pandemia, al comienzo de la pandemia. Y quizás eso ayudó, porque la gente Sí. estaba más Algunos inmersa en... claro. Claro, No, y con más tiempo de poder tomar otras actividades que antes nunca se le había exacto. ocurrido Claro, y instalar. estábamos saturados de pantallas también Sí. por los Zoom, todo. Fue eso, y también fue el hecho de que uno no sabía qué venía. No sabía, el futuro se estaba cerrando, y una serie que hablaba sobre el futuro, de un tipo que decía, vengo del 2062, lo que va a pasar es esto, esto, esto y esto, generó mucha Mm. tensión. Entonces creo que ahí hay un factor que creo que es común a todas las ficciones, en realidad a todas, a la revista de ustedes, a todo lo que hacen, que es la conexión del evento escrito, narrado o escuchado con el ambiente social o el ambiente de la realidad. Hay que tener una sintonía justo, porque quizás una cosa llega antes o llega después y no funciona. Mm. ¿Y tú crees que hay algo real que se pueda dar en el futuro, esto de viajar en el tiempo, como por ejemplo en Caso 63, o esto que las máquinas nos van a manejar o que nos podamos enamorar de una inteligencia artificial? Completamente. Mira, el cine de ciencia ficción ha sido un muy buen predictor del futuro. Mm. Nos ha hecho pensar que lo que pensábamos que nunca iba a suceder, realmente sí podía suceder, porque se fueron cumpliendo etapas. Los viajes en el tiempo lo veo difícil, pero nunca imposible. Lo que he aprendido es que no hay que decir nada, esto no es imposible. Hoy estaba peleando yo no tengo redes sociales y tengo hace muy poquito una. Y estaba peleando porque un tipo dijo, no, la inteligencia artificial nunca, no fue, no va a pasar nada y todo lo demás. Yo le dije, uy, ¿por qué? Porque no puede haber conciencia en un mundo no biológico. Pero cuando comienza la vida, esta acumulación de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, unas moléculas ahí, unas moléculas simples, que alguien hubiera dicho, no, eso no va a llegar a nada, es súper audaz. Mm. Eso Mm. llegó a nosotros, finalmente. Sí. Así que no hay que adelantar juicios todavía. Pero yo creo que enamorarse de máquinas, por supuesto que sí. Eh, Generar dependencia. Generar Hoy día lo dependencia. ve uno ya Yo con creo que esto estamos generando dependencia del de chat. todo tema. O sea, Sí. el WhatsApp, o sea, se cae Instagram y está todo el mundo histérico, como que. Exacto. Entonces, al final igual estamos Pero generando. la misma inteligencia artificial ahora, mucha gente lo dice o no lo dice, pero mucha gente, la mayoría, está redactando cosas o ocupando inteligencia artificial para el día a día. Para el día a ¿Y día. cuándo llegó? Llegó realmente hace Nada. 2 años. Nada. Nada. Imagínate. Increíble cómo ha ido evolucionando. O sea, yo he escuchado personas que dicen, cambio la inteligencia artificial por mi psicólogo porque me da mejores consejos, me lee mucho mejor, me interpreta mejor. Eso es preocupante, Es preocupante, claro. pero también es abismante porque yo Ahora, creo que vamos un poco para allá. si uno se Ya está asegurara, más barato, ya más barato, sobre claro. todo cuando uno no tiene los recursos, porque el tema de la... Sí. Sí, es más barato porque la salud mental es un gran tema. Es un Claro. gran tema. Y si yo no tengo los recursos para ir a un psiquiatra, pucha, le pido el chat o... Sí, Obvio. claro, porque hay que diferenciar
las inteligencias artificiales, mucha gente, la otra vez estuve en una conferencia y decían, sí, entonces nunca va a poder hacer una buena película porque siempre tienen seis dedos. Perdón, eso fue hace 100 años. 100 años en inteligencias artificiales, meses o años. Pero mucha gente tiene enquistadas ciertas teorías o cosas que pasaron, que de verdad pasaron, pero pasaron cuando ya eran otros modelos de lenguaje. Todo va tan rápido que creen que todavía sigue así. Pero no, un nuevo modelo de lenguaje como los nuevos alucina muy poco, tienen poco nivel de error, son súper empáticos. Hablando ahí de lenguajes un poco y lo que se viene en inteligencia artificial, háblanos un poco los conceptos que las personas los tienen poco claro o no los conocen o se nos confunden. Claro. Por Como ejemplo, singularidad. como singularidad, como Eso, la tecnosomas. singularidad. Ya, Cuéntanos un poco qué es. ya. Bueno, a ver, para entender el concepto de singularidad hay que entender un concepto anterior que es la inteligencia artificial general. Las inteligencias artificiales de ahora son estrechas, solamente son súper buenas en redactar cartas o en generar un diseño de una proteína o en generar un cálculo matemático. Se fija, tienen parcelas donde son buenas. Pero si a esa le pones acá, no es buena. Y si a esa la pones acá, tampoco es buena. Una inteligencia artificial general es una meta que puede que llegue muy pronto, donde una inteligencia artificial es capaz de hacer todo bien. Todo bien significa tiene el mayor y hace mejor cualquier Adaptación. cosa cognitiva, mejor, es capaz de generar y solucionar un problema cognitivo mejor que cualquier ser humano sobre la Tierra en este momento, en todos los ámbitos. Lo cual parece muy de ciencia ficción. Significa que puede hacer un plato. ¿Quién es la persona que dice, sí, esto está correcto? Hay, ¿Cómo sabemos hay eso? test, hay una batería de test para decir, esta inteligencia artificial es buena en todo esto y no está fallando eh, permanentemente. Está lleno de test. Pero lo interesante es esto, una inteligencia artificial general genera también la posibilidad de que se automejore, genera Eso es que genera su propio generativa. Cuando uno habla de inteligencia artificial generativa, que va aprendiendo. generativa que genera imágenes, por ejemplo, genera cosas, pero que sea general significa que es bueno en todos los ámbitos, pero también es buena para evaluarse a sí misma y puede que se genere un pensamiento que podemos llamar recursivo, que se mira a sí misma y se mejora, ve sus errores y se mejora. Y eso genera el siguiente salto, que es la inteligencia superinteligente, la superinteligencia. Y como no sabemos qué puede pasar en ese momento de ahí en adelante, se le llama singularidad a todo ese momento. La gente cree que la singularidad es una cosa de la inteligencia artificial. No, singularidad es un momento donde no sabemos qué va a pasar. Esperemos que cosas buenas, pero puede que no, tampoco, no sabemos. ¿Ya? ¿Cuándo llega a la singularidad y cuándo llega esto? Eh, Cuando yo comencé pensé que era el año 2046 con mucho optimismo. Antes de eso, 8 años atrás, era 2050, 2070, pero ahora puede que sea, Altman de OpenAI dice que puede ser al final de este año o el próximo año. Todo va muy rápido. ¿Cómo nos adaptamos a eso? Sí, ¿Cómo nos subimos a este carro si todo es tan rápido? No alcanzamos a procesar toda la información que se nos está, que estamos recibiendo. lo primero yo creo, ¿Qué O sea, cada vez recomendaciones más uno puede incierto. tener? Sí, la singularidad es tan real que todo es Además, incierto, ¿no? O claro, sea, se sabe que la tecnología avanza, pero no sabe qué viene, o sea, cómo nos adaptamos como personas, cómo claro, nos adaptamos como empresas, cómo claro. lidera una empresa si en el fondo no soy capaz de... Un director tiene que saber todo esto y es muy difícil que logre entender todo tan rápidamente que vaya al mismo ritmo. Lo primero que hay que hacer es soltar la ansiedad y comprender que uno no puede estar al día. Es lo primero. ¿Ah? Eh, Mucha gente que yo conozco que es muy experta en inteligencia artificial sabe que no puede estar al día, porque tendría que estar metido en el computador y cada día van saliendo modelos nuevos. Modelos son los nuevos desarrollos que cada Nuevas vez herramientas. se superan a sí mismas. ¿Ya? claro. En diferentes carreteras de área. Imágenes, el mejor de las imágenes. Cine o video, el mejor de los videos. Ahora está compitiendo dos, por ejemplo, la de los chilenos Runway con Clean. Hace 3 días. Salió una y luego salió la otra. Van así. Claro, alguien que se perdió un mes o se fue de vacaciones un tiempo, vuelve y Bueno, no entiende nada. No, claro. 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 Qué Entonces, lo primero, increíble, qué claro, no, entonces lo primero que incertidumbre. yo
aconsejaría es tener un departamento de prospectiva, un departamento que vea el futuro. ¿Cómo eliges a esos profesionales de ese departamento? Es que eso a ver, eso es la única buena noticia. Son puros robots. No necesitas Puros robots vamos a tener ahí. un robot. ¿Necesitan ser personas? Para que te No asesoren. Bueno, mira, una buena... Bueno, tú no eres asesor también, aparte. Tú eres asesor de De empresa. empresa. Sí. pero de ella trabajo en Prospectiva, que es una compañía de cuántico. Pero yo hago exactamente eso. Yo no estoy metido en la inteligencia artificial, sino estoy mirando un poco Hacia adelante. hacia adelante. Mm. Toda compañía tiene que tener alguien que mire hacia adelante, que no necesariamente tiene que ser con gente de informáticas, tiene que ser gente que se meta y diga, a ver, si vienen los robots, voy a poner un ejemplo, Ya. que mira, parece ya ciencia ficción. Vienen robots humanoides. ¿Cuándo? Desde el próximo año van a empezar a ser comercializados. Van a empezar a llegar de a poquito. Primero, una compañía los va a tener para las cajas. Un asistente dental, un dentista lo va a tener como asistente dental, Sí. un robot. Listo. Súper suave. Y luego otro más y otro más. ¿Y qué va a pasar con la gente que sea desplazada? Les vamos a poner en cargos más creativos. El sueldo del robot va a ser el sueldo de él. ¿Va a tener sueldo? Va a tener sueldo. Mm. ¿Qué pasa con cuando alguien diga, no, todos robots? ¿Te fijas que son desafíos de preguntas que alguien tiene que sentarse en una mesa y establecer antes de que el tsunami te haga tragar arena? Ya. O por ejemplo, el tema de... Y perdona, pasa hoy día cuando uno tiene un problema y se conecta, trata de conversar con la empresa y tú te topas con puros call center, máquinas, bots, y dices, ¿dónde hay una persona para poder explicarle mi caso? Exacto. ¿Qué va a pasar al futuro cuando en el fondo nos veamos enfrentados mucho más a eso? Que en el fondo, oye, ¿cómo empatiza con mi problema o cómo me da la solución real que yo estoy esperando? Exacto. Si son puras máquinas, Claro. Pero también, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando los nuevos modelos son súper inteligentes y, y, la, eh, y la meta de la empresa, la IA, define que esa meta de la empresa puede producir un daño a 200 años y establece un nuevo plan estratégico para la empresa? Eso es súper súper positivo. O cómo poder hacer que sea realmente circular y sustentable una empresa desde la tecnología. Eh, las IA van a dar soluciones también. Entonces, no son fuentes de problemas, son fuentes de soluciones, pero alguien tiene que administrarlas y alguien tiene que capacitar a todo el mundo para un escenario que yo llamo un escenario híbrido. Sea como sea lo que viene en el futuro, es que los humanos ya nunca más van a estar solos. Los humanos tienen que convivir, lo quieran o no lo quieran, con una inteligencia no humana que va a estar al lado. Y eso es real. Eso O sea, es real. no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Perfecto. oye, y todo el tema regulatorio, todo el tema, cómo se viene, que es nuevo, o sea, cómo yo enfrento una nueva realidad regulatoria cuando tengo que enfrentarme no sé, pues, a un permiso para funcionar una empresa, si en el fondo hay variables que antes no existían. Claro que sí. Bueno, la compañía Cuántico tiene un área que es Titania, que lo que hace es que básicamente toma toda la información del sistema y genera una solución La predicción, de predicción ¿no? y que sortea de alguna manera la permisología y establece un flujo súper lógico de qué pasaría, cuál es la posibilidad de que algo tenga una buena expectativa versus si te corres 2 cuadras, ahí no se puede. Todo eso son tantas variables que solamente una IA las puede manejar. Imagina un ser humano, se tardaría Por meses y meses y meses. meses. Una IA lo puede hacer así. Ahora, cuando venga la IA cuántica, no va a ser así en 2 segundos, va a ser en milisegundos. Y se va a producir un fenómeno llamado predicción cuántica, que una compañía o una empresa o un ser humano va a poder tener una inteligencia artificial que pueda predecir los eventos futuros con mucha precisión. Imagínate el mundo, las ventajas para el mundo político, donde estableces como una política pública y puedes saber exactamente lo que va a pasar, exactamente quién va a solucionar, no una especulación de buena fe o de intuición. ¿Y podremos predecir un candidato presidencial, si va a funcionar o no, sumando todas las variables? O sea, yo creo que la Por combinación ejemplo, estoy pensando ahora que se me viene un escenario
Claro, Es como, de no sé cuánto. elecciones este año. claro que sí. Porque uno podría decir, esta persona es más idónea para el cargo, su equipo también, los temas que va a tratar pueden generar tales efectos, estos otros van a quedar sin ser tocados, por ejemplo. Yo creo que estamos en una etapa que es un borde que es la etapa donde Vortex, ¿cómo le llaman? un Borde. borde donde estamos a punto de contemplar los últimos candidatos humanos puros en este ecosistema. Yo creo que en 5 años más, todo candidato va a tener al lado una IA, que va a tener un grupo de asesores con IA, y el contrincante también va a tener una IA que va a decir, espera, mi IA dice que lo que tú estás Mira. diciendo no es verdad. No es tan loco No lo es que tan estoy loco. diciendo. Como Y le la decía. gente que va a votar también va a tener una IA que va a decir, Ya. espera, lo que están diciendo no es verdad, mira. No es factible. No es factible, no es posible, va a generar este daño, va a generar esta ventaja. Todos vamos a estar Oye, demasiado Julio, informados. Perdón. volviendo al tema de Titania, esta Ya. empresa que nos hablaste, que recordemos a la gente que fue portada en nuestra revista y negocio y también estuvo en el seminario de innovación que Seminario. hicimos el 29 de abril. Así que Exacto. cuéntanos un poquito más de esta empresa, porque estamos viendo que es sin duda una iniciativa que cambia muchas cosas en el escenario actual Exacto. Bueno, y yo no que estoy, guía claro, también. yo no estoy en Titania, yo soy vecino de Titania, ¿Ya? pero, Disruptiva. pero conozco el equipo y lo que quieren hacer y es totalmente revolucionario, Es que es, nuevo. No existe. no existe, no Ya. existe. Es tomar todas las variables de un problema y que la IA solucione desde el mundo legal, el mundo burocrático, el mundo de los permisos, el mundo que tiene que ver con la territorialidad. Todo eso generado una especie de gran cerebro que toma decisiones por ti y te dice, sí, la clínica dental en esta esquina tiene un 87% de posibilidades de que funcione y estos son los papeles. Pero si te cambia la esquina, baja un 32. Y es por un tu tema- riesgo, y es tu Es riesgo. tu riesgo, claro. Sí. Y habla con tal funcionario público que vas a agilizar el proceso. No, te va a decir, estos son los papeles. ¿Quieres que lo llene Titania o lo quieres llenarlo tú? Así, ¿ah? Bueno, es un poco Increíble. lo que está pasando con los computadores, con los teléfonos, que ya hoy día por el tema Face o por el tema huella van reconociendo ya tu identidad y es como cuando cambiáis de teléfono tenéis que cambiar de todo y todo. Entonces al final Claro. es como que ya la tecnología tiene todo guardado lo tuyo. Exacto. Es increíble. Exacto. Yo creo que viste que a veces hay como esos personal shoppers donde te acompaña alguien a comprar y todo. Sí. Y tu acompañada va a necesitar una especie de personal IA. IA, donde es un humano que te dice, mira, a ver, baja esta IA, yo creo que te recomiendo esto, yo creo que así debería modificarse tu compañía para dialogar bien con este sistema híbrido que se aproxima. ¿A esto tú le llamas la era posthumana? Sí. ¿Quién- Se aproxima una era poshumana, o sea, yo espero que no sea poshumana, porque ahora estoy hablando de la ciencia ficción. Humana. La ciencia ficción indica que hay dos posibilidades acá. Tres posibilidades. Uno, que nos sacamos todos neoluditas, que significa que rompamos todos los computadores, nos vayamos a salir al campo y volvamos a un mundo analógico. ¿Puede ocurrir eso? Puede ocurrir, ocurrió con Hay las un máquinas grupo de de tejer, las máquinas en la Revolución Revolución industrial. Industrial, claro, la gente rompía eso, por supuesto. Puede que venga otra posibilidad, que es la fusión, que es como ahora, convivimos equilibradamente con la tecnología para un mundo mejor, un mundo súper basado en los rizomas, basado La en el simbiosis. comensalismo, la simbiosis, que una compañía no puede por qué ser aislada de ese centro comunitario, de esa estrategia política y de ese individuo, porque todo genera una red muy, bueno, muy como la película Avatar, donde está Sí. como interconectado, Interconectado. que está realmente todo interconectado. Es ridículo que una compañía crea que no está generando efectos positivos y negativos en el medio ambiente y en las personas. Entonces, el Ese tema es es, otro tema importante, el medio ambiente. claro que Vimos sí, lo que pasó cuando todo el mundo empezó a procesar sus fotos con esta aplicación, que dijeron, oye, la cantidad de agua que se consume para que estos tremendos servidores funcionen, claro. consumen agua. O sea, ¿dónde también está el tema Exacto. de Pero la... es súper bueno eso, porque se pone un tema sobre la mesa de cuánto consume agua la IA, pero también hay que ver entonces cuánto consume agua el Brullín, cuánto consume Sí. agua las luces y todo, la madera.
En realidad, y es bueno que se sepa y la misma IA puede empezar a decir, mira, estas son el estándar de gasto de agua. Y hay agua que se contamina y no se vuelve a reciclar y hay agua que se evapora y vuelve al ciclo del agua. Son cosas diferentes. Pero estamos todos en un sistema unidos y eso es creo que es la gran revolución que trae el pensamiento IA, que una máquina más inteligente que nosotros o que la especie humana puede darse cuenta de algo tan obvio que habíamos olvidado y que quizás nuestros ancestros lo tenían súper claro. Estamos completamente en una situación de comensalidad llena de líneas entre los árboles, nosotros, las personas, y esta red hay que ponerla en concreto a trabajar en el mundo de las empresas, por ejemplo. Julio, también se habla cuando uno empieza a tratar de apoyarse con inteligencia artificial, los programadores, como era antiguamente, o antiguamente, Sí. los sesgos. La persona que está detrás de la IA, que Mm. tiene sus propios sesgos, ¿cómo maneja esa variable para que la nueva inteligencia artificial no los tenga, no contenga sesgos de ningún tipo? Claro. Bueno, eso es un problema y era un problema. Yo creo que cada vez se va a solucionar más. Primero, hay estrategias de IA locales. Por ejemplo, hay una IA, hay un grupo acá en Chile que está liderando una IA latinoamericana para tomar esos secos y esas subrepresentaciones que quedaron de países que eran no representativos porque Ujú. cuando se capturó la primera gran captura del conocimiento humano, generalmente es en inglés, generalmente son países incluso que tienen mayores cosas digitalizadas, lo cual también tiene sesgos extraños. Por ejemplo, Chile tiene una gran cantidad de presencia en las redes sociales. Sí. Suiza no. Entonces, en las redes sociales, Chile tiene Más activa. más actividad. ¿Te fijas que no significa que en el conocimiento humano hay un seco de países desarrollados? No, tiene que ver con la cantidad de digitalización y de eventos del conocimiento. Ahora, también existe una cosa llamada los datos sintéticos que lo que hacen es generan esta curva de Gauss, generan una especie de homogeneización mediante generación de datos sintéticos, de sesgos y subrepresentaciones. Entonces cada vez hay menos. Ya. Y yo supongo que mediante una especie de curva de desarrollo de la ciudad, a final de año, el próximo año, tengamos muy pocos sesgos, porque se va a incluir todo. Entonces todo va evolucionando. Te fijas que hablar ahora, hoy, lunes de la IA, es diferente del próximo viernes. Es súper Sí. importante poner en discusión todos estos temas para que mientras más se hable, más se informa, más se enseña, más se aprende y, Claro, y información real. exacto, porque te acuerdas que Hay llegó un muchos momento que mitos a hay veces. muchos mitos. Decía, si tú pones una familia chilena, van a salir puros rubios. Sesgo. Si tú pones entonces, sí, y sucedió eso. Sucedía, Sucedió, claro. pero sucedía. Porque trata de ponerlo ahora. Puede que salga o puede que no. Puede que salga. Y también se va al otro extremo, que está demasiado Exacto, claro, exacto. pluralista Sí, o exacto. Y salía como políticamente persona, y correcto. salían personas de color en Exacto. situaciones como Lo que en pasó ahora con Trump, que Disney en el fondo le dijo, oiga, ya, párele porque ya está. Es La como. IA lo que hace es que va a generar una exacta representación de la realidad, pero lo más importante es no para el pasado, sino para generación de cosas futuras. Yo creo que lo más importante que va a pasar es que van a suceder y van a ocurrir inventos que no ni siquiera imaginábamos. Nuevas formas de energía, nuevas proteínas que van a eliminar enfermedades, nanobots que se van a inyectar en la sangre y que nos van a hacer que ciertas enfermedades como degenerativas se reviertan. Quizás ya no existan las cirugías, Mm, que Bueno, sea cada algo O que vez se quizás son nos más puede. vayamos, invasivas. o quizás nos vayamos a vivir a metaversos, pero, o sea, todo puede suceder. Todo lo bueno y todo lo malo. Oye, Julio, Chile se ha caracterizado, según los estudios, por ser uno de los países que más consume tecnología, redes Mm. sociales, internet. ¿A qué atribuyes que los chilenos seamos como busquillas? Como que siempre andemos tratando de estar actualizados en todo esto. ¿Qué crees tú? ¿Cuál es el efecto? Mira, n- no lo sé, yo creo que estamos en una situación de isla, Ya. Mm. porque somos una isla Sí. finalmente siempre, y la isla siempre intenta estar más al día de los que están en el centro, porque se sienten de alguna manera fuera de la fiesta.
Y yo creo que ese es un fenómeno, el fenómeno del miedo a perdérselo. ¿Ya? Claro, como a estar desconectado de todo el mundo. Sí. Exacto, exacto. Y también pienso que hay mucha gente o nuevas generaciones que, como ya han interactuado mucho con la tecnología, el paso suave hacia interactuar con inteligencia artificial va a ser muy poco traumático. Ya mucha gente está como, redacta una carta y se lo pide que lo haga. El ChatGPT, todo eso. Pero las ¿Cuál es malo? generaciones nuevas, entre comillas, ¿qué pasa? Porque el mundo entero está envejeciendo, nacen menos niños. ¿Cómo, no sé, mis papás, por ejemplo, claro, tienen WhatsApp, mi papá no sabe ni manejar su mail, por ejemplo. Claro. Hay de todo, pero ¿cómo tú, que esto avanza tan rápido? Ahora, cada vez va a ser más fácil. Yo creo que, Sí. porque Es un primero, buen sí, punto. hay una predicción o de alguna manera un escenario donde pareciera que nuevas generaciones no van a escribir, sino solamente van a hablar. Van a hablar con los aparatos. Entonces, claro, un auto mayor va a hablar y le van a responder. Y ¿No van a tiene pensar, porque si las máquinas? no, las personas. Yo creo que incluso podamos Yo dejar no sé de... si es bueno o malo, si es una evolución a la persona, al cerebro, o Le es vamos que a se van a pedir- dejar estar, ¿no? Ya, es que es súper buena esa discusión. todo Que como el fenómeno Wall-E, artificial. Sí, claro, fenómeno el fenómeno Wall-E. Wall-E, donde estamos como todos en una tumbona todo el tiempo y somos súper tontos. O esto genera una explosión en nuestro cerebro, Y genera una quiere aprender más. neurogénesis, Ujú. genera un nuevo tipo de desarrollo, Neurogénesis. sí, neurogénesis, nuevas conexiones neuronales y que nos desafían. Porque sería como decir, cuando Aristóteles, o cuando un filósofo, cuando los filósofos tenían un pupilo, alguien podría decir, oye, tu maestro es súper bacán, te vas a convertir en alguien tonto. No, porque finalmente lo desafiaba a A la ser inteligencia. mejor, a Claro. aprender más. Pero todo depende de quién hace las preguntas y de la intención del usuario. Porque un usuario definitivamente puede externalizar todo en su vida y puede dedicarse a no hacer nada. O alguien puede decir, voy a aprender física cuántica, mecánica cuántica, enséñame, y haces un doctorado. Eh, es muy loco saber que en un computador está todo el conocimiento humano disponible y ahora. Sí. Oye, otra cosa que tú identificas como una de las herramientas principales de la inteligencia artificial y todo esto son los tecnosomas. Ah, ¿Vale? eso. Mira, te voy a leer algo que busqué justamente en la inteligencia artificial que dice, los tecnosomas son un concepto que se refiere a los sistemas tecnológicos que funcionan como una extensión del ser humano, casi como que fueran organismos vivos o sistemas autónomos con capacidad de evolución. Exacto. Eso es lo que define la IA o la inteligencia artificial sobre los tecnosomas. A tu juicio, para el que nos está viendo, para el que nos está escuchando, a grandes rasgos, ¿qué significa en un dialecto más? Sí. Coloquial. Es un primate toma un palo para sacar una termita porque no le cabe el dedo. Entonces toma el palito, ese palo no es un palo realmente, conceptualmente, es una extensión de la biología de un organismo vivo para alcanzar una meta. Ese palo, la onda, también es un tecnosoma porque en el fondo prolonga tu brazo. Tu anteojo son un tecnosoma porque de alguna manera expande la vista. Son expansores de nuestra biología. Entonces, el telescopio James Webb que está allá en el espacio también es un tecnosoma. O sea, una piedra que sirve para romper un coco o romper un hueso, un hombre primitivo, una mujer primitiva, ¡pum!, es un tecnosoma. La inteligencia artificial es un tecnosoma en nuestra mente. O sea, nuestra mente se externaliza en una mente electrónica y que genera respuestas de creatividad. Por eso hay dos maneras de abordar la inteligencia artificial. Como uno dice una impostura, una recombinación de cosas que no sirve para nada, lo cual es cada vez más sospechoso que alguien piense así, porque es como no comprender. Lo otro es comprender que es un tecnosoma de amplificación creativa. Tu mente la puedes amplificar, tu creatividad la puedes amplificar. Mira, yo escribo desde hace muchos años. Entonces, claro, mi vecino no escribe hace muchos años. Yo tengo muchas horas de vuelo escribiendo, pero mi vecino no, pero mi vecino puede con un tecnosoma hacer una novela. ¿Le va a quedar mal? Puede que le quede mal, pero puede que le quede bien. Claro. ¿Soy yo puedo ir y decirle, no, no puedes hacer eso? No. No, por supuesto. Esto es una democratización completa de la creatividad humana,
para bien o para mal, y hay que adaptarse a este nuevo escenario y hay que regularlo también. Exacto, Mira, hay que regularlo. acá te voy a dar unas características claves de los tecnosomas, ¿Ya? según la inteligencia artificial. Son evolutivos, se Sí, por supuesto. transforman y mejoran con el tiempo. Sí. Sí. Son interdependientes, funcionan en redes conectándose entre sí y con los humanos. Extensiones del humano, autónomos en parte, algunos sistemas tecnológicos pueden operar y aprender por sí solos. Claro. Y los ejemplos más claros, para que la gente también entienda, son los teléfonos, internet y redes digitales. O sea, ahí llegamos a la base de lo que tú dices, que es una extensión del ser humano, Exacto. quizás para la perfección, quizás Expande para tu... resolver algún problema, quizás como para lo que dices tú, o sea, escribir una novela, Claro. o alguien que quiere escribir y no sabe cómo. Claro. Yo llamo las 4 extensiones: extensiones del cuerpo, extensiones de la mente, extensiones de la conciencia, porque hay como tecnosomas que pueden simular una conciencia expandida en un metaverso, y extensiones de la realidad, donde la realidad se extiende y generamos con anteojos nuevas percepciones de la realidad, o memes que son indistinguibles de la realidad, como cuando uno ve a Trump con Putin dándose un beso. Claro. Vamos a empezar a... Cuando transforman esta, claro, Vamos a empezar a cuestionarnos qué es real y qué no es real. Bueno, la ruptura del tejido de la realidad es parte de lo que viene. La sensación de que la duda constante de que nos están viendo ahora, ¿serán ellos realmente o serán personas digitales, gemelos digitales? Que eso es otra gran revolución que viene. La sensación, o vamos a tener tantos datos y la inteligencia artificial va a poder resolver tantas cosas, que vamos a tomar todos esos datos, vamos a ponerlos en un escenario digital, y tu fábrica de zapatos artesanales, primero tus zapatos artesanales las vas a hacer en un mundo digital, y cuando sepas exactamente cuánto contaminaste con el cuero, cuál es la resistencia en años del zapato, todas las variables, ahí recién dice, ok, la saco al mundo real porque ya lo testé y ahora lo presento. Pues ya hiciste la campaña El menos marketing, error posible. todo la campaña marketing con O sea, ya está todo minimiza. hecho y ahí sale al... O sea, si no te va bien así. Oye, bueno, la conversa está súper entretenida, Connie. Estamos terminando. Sí, ¿no? ya, Qué ya se nos pena. pasó súper rápido el Necesito tiempo. hacer Sí, sí, sí. algo. Por eso te digo, lo último antes de terminar, plantea sobre todo a Julio y después quiero que le digáis a la gente también cómo te pueden ubicar, dónde pueden encontrar, porque Tu libro. ahí de esto ¿Dónde va a haber puedes- mucha Ah, gente sí, que bueno. quiere hablar contigo. Sí. Así que dale, No, Connie. yo quiero saber qué te apasiona más. ¿Escribir? ¿Estar en este mundo de la ficción y generar contenido? ¿O todo lo que es la inteligencia artificial y el acompañamiento a las empresas, a las organizaciones en todo esto? ¿En qué te estás desenvolviendo más hoy en día? Porque te va Claro. muy bien en las dos cosas. Es que llegó un momento que todo se Converge. converge, porque estamos viviendo en un mundo de ciencia ficción, y hay que evitar, y me encanta conversar con gente que tiene como, de alguna manera, organizaciones, grupos de gente y todo, para advertir que la ciencia ficción nos advirtió de cómo lo podemos hacer mal o cómo lo podríamos hacer bien. Y eso es la clave. Y el primer consejo es volver a leer ciencia ficción, porque está pasando ahora. Tal cual, sí. ¿Y lo otro que le querías preguntar? Tu día, cuéntame cómo es tu día, a qué hora escribes, Bueno, aparte, cuántas por lo horas que vi, dedicas a viajas la harto. escritura, Sí, viajas sí, mucho. sí. Vienes llegando de México, nos Sí, contaste, ¿no? sí. Ya. Sí. Tengo un horario de escritura. Disciplina, porque hay muchas personas que dicen, yo quiero ser como Julio y quiero hacer podcast o quiero hacer, sí, Todos queremos ser podcast. como Bueno, Julio. primero son horas. Hay disciplina detrás. Sí, son horas de escritorio, hay que sentarse. Hay que tener una aplicación que conecte las notificaciones y que te evite La distracción. la distracción, y yo la tengo. También ando con unas figuritas que son como unos gomas de borrar, que tienen un puntito, o dados o cosas. Entonces, cada vez que veo ese objeto que yo llamo un tótem de presencia, es como decir, ok, vuelve a escribir, no te Hay distraigas. que tener fuerza de voluntad. Hay que tener fuerza. O sea, es como un amuleto que tú sabís que lo tenés que Reconocer. Si tener. lo tengo ahí, Y significa- dices, tengo que sí, volver a esto. tengo que Oye, volver. ¿cómo se llama la aplicación que Freedom. Freedom. La Sí. que Que te te... desactiva la. Porque toda- todo el mundo se vuelve loco con el Sí. tema de la. Y de Es que repente. uno no te puede- distrae porque mucho. el estado de flujo establece que uno tiene que estar ahí. Cuando uno entra, todo empieza a funcionar bien.
pero una notificación te saca y tardas muchísimo en volver. Sí, es verdad. Ya a tu familia le avisas, oye, voy a encerrarme para que no No, me es que yo creo que, distraigan, ¿no? claro, y no tenés Y yo que estar tengo con nadie. hijos, o sea, no me respeto. Pero hay un truco. Lo que pasa, y si tú le preguntas, no yo soy, no me considero, soy un narrador, no me considero un escritor. Pero eres Los escritor. grandes escritores que uno admira, nunca escribían más de 2 horas al día. Si tú puedes escribir 2 horas al día, darle una piedra en el pecho está perfecto, porque se va acumulando. Pero realmente si uno hace un recuento, a veces uno escribe muy poquito y hay que tener como tú dices, la fuerza de voluntad o el hábito de sentarse en una mesa a escribir. Y hay que tener un escritorio. Un escritorio. Que sea un cajón de papas, hay que tener un escritorio. Hay que sacar entonces los distractores. Pues yo, por ejemplo, ya evité los iWatch porque Ah, era claro. todo el rato ton. Sí, Yo lo súper ocupo ochentero ese, me esto es encanta. clásico, pues, me Cla- encanta a mí también, clásico. ochentero, así Bueno, y en que la mañana te sientas a trabajar Sí, soy alguien de café. Yo necesito mi café. eh, yo tomo harto café hasta las 12. Y después quizá uno en la tarde, pero nada más. Eh, y hay algo que yo hago que tú sabes que es todo muy particular. No significa que sea replicable, pero a mí no funciona. Lunes, miércoles y viernes escribo sin ningún tipo de corrección. Escribo enloquecidamente. Significa lo que te vaya desde el fluyendo. juego. Pa, ya. Y martes y jueves no escribo nada, sino que corrijo lo que escribo. Porque cada vez que yo combinaba ambas cosas, como que escribía y al mismo tiempo empezaba a Corregir. corregir, No nunca avanzas. avanzaba nada. claro. Ya. Tenés que Claro. dejar un poquito. Oye, bueno, ya estamos terminando. Y bueno, qué bueno que te gusta el café porque nuestro podcast se llama Entre Café y Negocios. Buenísimo. Así que muchas gracias, Julio, cuéntanos dónde te puede encontrar la gente, cómo te Tu puede escribir. página Bueno, web, en realidad tu libro. mejor que me encuentren en un libro, el libro El fin del futuro, Y los Ya, que podcasts. está en todas las librerías, y bueno, los podcasts que se encuentran en Spotify, en Audible y en varias plataformas. Oye, y yo no sabía que el Hospital Salvador tiene una plaquita tuya El Hospital Salvador tiene un jardincito donde donde ocurre claro, parte de sí, que la ahora consulta entre la psiquiatra y el sí, que hay una monjita que me dejaban pasar. viajero en el tiempo. Sí. Y ahí hay está. una plaquita. Sí, ahí ¿Está sale, claro que 69? sí. Hay que ir a verla. Bueno, en todo caso, ya ahí tenemos hartos datos y la gente va a tener que actualizarse nomás con el tema de inteligencia artificial. Oye, gracias, Julio, por ¿Puedo compartir. una última? ¿No? Ya, la ¿Puedo? última más. ¿Alcanzo? Sí. Ya, nos queda poquito tiempo. El ego, ¿cómo manejas el ego con todo este exponencial crecimiento que has tenido de llegar hasta Estados Unidos con tu... Sí. Mira, Que eso todos es tenemos algo ego y yo trato de manejar mi ego, pero algo me pasó que porque no se te nota. Si lo tienes, no, eres muy cercano, eres muy llano, eres muy... porque me tocó primero, más de viejo esto. Tengo hijos que trato de que mis hijos no tengan ego, entonces una vez había un gran letrero en Times Square de Caso 63. Entonces ¿Ya? me sentía súper bien. Pero después quitaron el letrero. O sea, me refiero a que estaba el letrero ahí y al día siguiente ya no estaba el letrero. Entonces pensé, no puedes, todo es tan transitorio. Entonces yo creo que el sistema inmunológico contra el ego es comprender que todo es súper transitorio. Me gusta. Bien. Ya, pues súper, ahí tenemos todos los conceptos, así que gracias, Julio, por Gracias, Julio. acompañarnos. Bueno, no, ahí estamos siempre con él en todas nuestras cosas, redes, revistas y todo, así que nada, los dejamos súper invitados para el próximo capítulo Entre Café y Negocios, así que muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Gracias, Connie. Gracias, Juan Andrés. Gracias, Julio.